continuación veremos cómo realizar el trámite de registro de personas y empresas en URSEC para una persona jurídica. El trámite puede requerir la participación de los siguientes actores y la documentación correspondiente a cada uno según el siguiente detalle. Titulares: personas físicas. Los datos necesarios serán documento de identidad vigente, número de vencimiento, anverso del documento en caso de ser documento extranjero, nombre completo, fecha de nacimiento y porcentaje de participación en la empresa. Titulares: personas jurídicas. Los datos necesarios serán país, tipo de documento, número de documento, razón social y porcentaje de participación en la empresa. Representantes. Estos serán administradores de usuarios de trámites en línea. Los datos necesarios serán número de documento de identidad y documento que avale la representación. Administrador de usuario de trámites en línea, opcional. Es quien otorga los permisos de realización de trámites. Los datos necesarios serán número de documento de identidad. Usuarios de notificaciones electrónicas, opcional. Son quienes pueden leer las notificaciones y comunicaciones. Los datos necesarios serán número de documento de identidad. Directores, siempre que sean operadores de radiodifusión o TV para abonados. Los datos necesarios serán número de documento de identidad. Integrantes del directorio. Para poder realizar el trámite es necesario cumplir con los siguientes pasos previos. Es necesario que todos los actores que participen en el trámite se encuentren registrados en el portal del Estado uruguayo. De no estar registrado, deberá hacerlo en el portal del Estado uruguayo. Debe estar registrado como usuario URSEC. De no estar registrado, deberá hacerlo a través del trámite Registro de Usuario de URSEC. El trámite cuenta con 6 etapas de ingreso de datos que se presentan en solapas que se describen a continuación. Para iniciar este trámite deberá estar previamente registrado en el portal del Estado y ser usuario registrado de URSEC. Ingrese su identificación de usuario y contraseña y haga clic en el botón Ingresar. En caso de no poder finalizar el trámite en este momento, lo podrá retomar haciendo referencia al número que se le muestra en pantalla. Seleccione persona jurídica, entidad pública, otro. El sistema muestra los datos del gestor, que es quien está realizando el trámite. Seleccione el tipo de persona jurídica. Para el tipo seleccionado, ingrese los datos de la persona jurídica. Si el país seleccionado es Uruguay, ingrese el número, que será el del RUT, y se cargará automáticamente desde el registro de la DGI la razón social de la empresa. Si no es Uruguay, debe seleccionar el tipo de documento y, en caso de ser otro, debe especificar cuál es. Recuerde que los datos en los que aparece un asterisco a la derecha del nombre son de ingreso obligatorio. Deberá además adjuntar documentación de la empresa que acredite la constitución de la empresa o consorcio. A continuación, ingrese los datos del domicilio real. Si la empresa es uruguaya, los datos se pedirán de la siguiente manera. Si selecciona ruta en vialidad, el sistema le solicitará obligatoriamente el número de ruta, kilómetro y el lado, por ejemplo, par, impar, sur, norte. En caso que se seleccione unidad colectiva, el sistema le solicitará el nombre de la entidad. Si el domicilio real es en Montevideo, indique si el domicilio constituido es el mismo. Si la empresa no es uruguaya, los datos se pedirán de la siguiente manera. En caso de que el domicilio constituido no coincida con el real, deberá ingresarlo de acuerdo a las indicaciones dadas para el domicilio real. Recuerde que el domicilio constituido debe ser en Montevideo. A continuación, debe seleccionar uno o más tipos de operadores. En caso de no identificar el deseado, seleccione la opción "No estoy incluido directamente en ninguna de las actividades detalladas". Si el operador es de radiodifusión o TV para abonados, se mostrarán los datos de los medios asociados al RUT y se solicitará correo electrónico y sitio web del medio si lo tuviese. En caso de no mostrar datos o no coincidir, comunicarse con URSEC. Si el tipo de operador está incluido en las operaciones detalladas, deberá ingresar los datos de los accionistas o socios de la persona jurídica.
Si la empresa no es una sociedad extranjera con acciones al portador, el sistema controla que los integrantes ingresados sumen el 100% de las acciones. En su defecto, no se realizará este control. A continuación, se podrán ingresar los datos de los accionistas o socios, pudiendo ser personas físicas o sociedades titulares. Recuerde que en el caso de consorcio, los accionistas o socios deberán ser al menos 2 integrantes. Para ingresar una persona física, deberá hacer clic en el lápiz que aparece a la izquierda del cuadro y se abrirá la ventana en el cual se ingresarán los datos. Se ingresa el país, tipo de documento y número. En caso de ser uruguayo, se desplegarán los datos desde la Dirección Nacional de Registro, solicitando además la fecha de vencimiento. En caso de no ser uruguayo, deberá ingresar el tipo, número y anverso del documento. En ambos casos, se deberá ingresar el porcentaje de participación. Para ingresar una sociedad titular, se deberá hacer clic en el lápiz que aparece a la izquierda del cuadro y se abrirá la ventana en la cual se ingresarán los datos. Se ingresa el país, tipo de documento y número. En caso de ser uruguayo, se valida el número con DGI y se obtiene la razón social. En caso contrario, se deberá ingresar. Finalmente, se solicita el porcentaje de participación. Deberá ingresar los datos de los integrantes del directorio. Para cargar cada uno, deberá hacer clic en el lápiz que aparece a la izquierda del cuadro. En caso de ser uruguayo, se desplegarán los datos desde la Dirección Nacional de Registro, solicitando además la fecha de vencimiento. En caso de no ser uruguayo, deberá ingresar el tipo, número y anverso del documento. Deberá seleccionar el rol del integrante. En caso de ser otro, especificar cuál es. Para confirmar los datos, hacer clic en el botón Confirmar. Para ingresar los datos de los representantes de la persona jurídica, deberá hacer clic en el lápiz que aparece a la izquierda del cuadro. Deberá ingresar cómo actúa, tipo de representación y número con el cual se registró en el portal del Estado uruguayo, desde el cual se cargarán los datos de nombres y apellidos. En caso de que no se muestren los datos, deberá realizar el registro de usuario ante URSEC. En caso de actuar conjuntamente, deberá indicar con qué personas y cómo actúa. En caso de haber seleccionado contrato social o estatuto, o poder o mandato, deberá ingresar el vencimiento. Para confirmar los datos, hacer clic en el botón Confirmar. La empresa u organismo deberá contar con administradores de trámites en línea. Los representantes, apoderados o titulares quedan habilitados como administradores. En caso de que se desee designar otros administradores, hacer clic en la opción Sí. Para ingresar un administrador, se solicita el login del usuario, que es el del portal del Estado uruguayo, e ingresar uno de los tipos de operadores de los seleccionados anteriormente. Haciendo clic en la opción Agregar fila, podrá agregar tantos administradores como desee. En el caso que el tipo de operador sea radiodifusión o TV para abonados, se deberá ingresar directores, administradores, gerentes o personal similar de dirección. Para ingresar un referente se solicita el login del usuario, que es el del portal del Estado uruguayo, e ingresar uno de los tipos de operador de los seleccionados anteriormente, el medio que corresponda y el número de resolución. Haciendo clic en la opción Agregar fila, podrá ingresar tantos referentes como desee, o tantos referentes como tenga el medio. En caso de querer eliminar, seleccione la línea correspondiente y haga clic en el botón Eliminar. En esta instancia se solicitan los datos a efectos de constituir el domicilio electrónico. Indique a qué unidades ejecutoras se suscribe. Puede también designar otros usuarios de notificaciones electrónicas. Para ello, ingrese los datos correspondientes ingresando el usuario con su cédula de identidad o el número de documento con el que se registró como usuario en el registro de URSEC. Continuar al paso siguiente. En la etapa de validación, el sistema confirma que todos los actores sean usuarios registrados en URSEC. En caso de no ser así, el sistema desplegará el mensaje indicando la necesidad de completar correctamente el registro. Se harán además todas las validaciones correspondientes a los datos ingresados y se solicitarán los datos de contacto. En datos de contacto del ciudadano debe ingresar un teléfono de contacto. Se carga el correo electrónico con el que figura en el registro de usuarios.
En datos de contacto institucional se solicitará teléfono, correo electrónico y sitio web. Continuar al paso siguiente. El sistema mostrará los términos y condiciones y se pedirá que seleccione el tipo de gestión por el cual presentará la documentación y seguir los pasos indicados. En caso de tener que subir y/o descargar el archivo, haga clic en Descargar archivo. Para subirlo, haga clic en Seleccionar archivo y siga los pasos indicados anteriormente. Para terminar, seleccione Finalizar. Se le mostrará el número de trámite ingresado y recibirá en su casilla un correo electrónico de confirmación. Agradecemos ingresar sus comentarios. Para terminar, haga clic en Finalizar.